Hola, ¿qué tal? Jacqueline Pechard, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, afirma que conforme la democracia avanza, los partidos políticos tienden a ocupar un sitio cada vez más importante en el funcionamiento del Estado, al convertirse en poderosas maquinarias electorales, dueñas de facultades políticas decisivas y exclusivas, y dejan de ser simples organizaciones de ciudadanos. Es por ello que surge la pregunta: ¿no tendrían que ser los partidos políticos sujetos de la transparencia y el acceso a la información pública? Hoy, en Sociedad Transparente, analizaremos de la mano de los especialistas este tema tan sensible para la sociedad. ¿Nos acompaña? La transparencia es un principio sustantivo de la democracia. Por lo tanto, en México, la demanda de transparencia y rendición de cuentas para los partidos políticos se inscribe en el contexto de transición a la democracia por la vía electoral, que arrancó con la reforma de 1977, cuando la Constitución los concibió como entidades de interés público. Así lo sostiene Jacqueline Pechard, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información. En esto hemos avanzado muchísimo. Los partidos, en tanto que la Constitución los define como entidades de interés público, pero no como organismos públicos, sí es una figura que comparte una parte de responsabilidad pública con una parte, digamos, claramente de esfera de lo privado, de las organizaciones de las propias de la sociedad. Entonces, lo que yo pienso es que lo que es muy importante es destacar de qué manera los códigos electorales, concretamente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ha incorporado en la propia norma que regula a los partidos la obligación de transparencia. Eso me parece que es muy importante, no porque hay algunos estados en donde los partidos son sujetos directos de transparencia. Sin embargo, quien efectivamente regula los partidos pues es el Instituto Electoral del Estado. Entonces ahí aparece como una especie como de disputa frente al asunto. Creo que lo muy importante es que la propia regulación a los partidos, es decir, sin que esto tenga que colocarlos en sujetos de transparencia, en una ley de transparencia, si ya está en la ley electoral, esto permite que efectivamente sean sujetos de escrutinio, dejando esa parte que tiene que ver con, sí, protección, en tanto que son organismos de la sociedad, en tanto que representan el ejercicio de un derecho, que es el derecho de asociación política, y que es importante que eso tenga una reserva de privado, de no involucramiento del Estado en esos ámbitos. Fue hasta 1993 cuando la legislación contempló por primera vez dos figuras orientadas a impulsar la idea de vigilancia sobre el proceso electoral y sobre uno de sus principales protagonistas, los partidos políticos. Al incluir el derecho de los ciudadanos a la observación electoral, se reconoció su derecho a verificar que las elecciones se realizaran con apego a la legalidad y al establecer la obligación para los partidos de rendir informes sobre sus ingresos y gastos ante la autoridad electoral. Habla Óscar Guerra, presidente del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal. Creo que todos los mexicanos, pues a veces y más ahora que tenemos los recursos tan escasos y que el próximo año van a estar igual o peor, pues obviamente queremos saber cómo se utiliza cada uno de los pesos que aportamos todos los ciudadanos. Y bueno, se ha dicho que los partidos políticos reciben grandes cantidades de dinero a través de recursos públicos. En el caso del Distrito Federal, hoy los partidos políticos ya son sujetos obligados directos. No tiene uno que ir al Instituto Electoral para a partir de ahí que les pregunten a ellos. Uno aquí en el Distrito Federal ya le puede preguntar al PRI, al PAN, al PRD, a los 8 partidos, al PT que tenemos registrados sobre estos recursos, cómo los usan. Y yo cuando nos reuníamos con la gente de los partidos, ellos veían esta cuestión como una amenaza, los ciudadanos van a estar preguntando, sí, de eso se trata, tienen el derecho. Yo les decía, mejor véanlo como una ventana de oportunidad. Ustedes, los partidos políticos, según las encuestas, pues la ciudadanía tiene mucha desconfianza del uso de los recursos, de cómo trabajan. Esta es una ventana de oportunidad para que ustedes puedan acercarse a la ciudadanía y rendirles cuentas claras de lo que hacen. Y también la ciudadanía podrá evaluar en todo el momento si hay este exceso de recursos, también
como ciudadano me parece que sí los hay. ¿Y qué uso se les dan? Con esa información que ellos tengan, ciudadanos, investigadores, pues creo que podrán hacer propuestas que son evidentes de cómo a lo mejor racionalizar mejor los recursos que dan los partidos. Pero hoy el ciudadano cuando menos puede saber cuánto recibe cada partido y cómo lo está ejerciendo. Y de no ser el caso, no entregar esa información, va a ser el sancionado sobre un asunto que a ellos les duele mucho, que son las prerrogativas. Cuando ellos infrinjan la ley, tendrá el Instituto Electoral del Distrito Federal que ponerles multas vías prerrogativas. Por lo cual, pues, se cierra el círculo, porque si no hubiera esta obligación y esa sanción, pues lo que sucede en otras partes, los partidos no contestan o contestan lo que ellos consideran que pueden dar nada más. Información útil. Para que la rendición de cuentas en los partidos políticos pueda efectivamente constituir una forma de control sobre el ejercicio del poder, es indispensable que quienes lo ejerzan den visibilidad, difundan y transparenten cómo se toman las decisiones, qué motivaciones y qué objetivos se pretenden lograr. El compromiso con la transparencia de los partidos políticos, tanto en relación a sus finanzas como a sus procedimientos internos de toma de decisiones, todavía adolece de serias limitaciones, según lo manifiesta Ana Rosa Payán, consejera del Instituto de Acceso a la Información de Yucatán. ¿Cuál sería su opinión, usted que conoce también a los partidos políticos, y si se va a poder lograr verdaderamente esa rendición de cuentas de los partidos? ¿Estamos en términos reales de una rendición de cuentas de los partidos políticos? ¿Están ellos dispuestos a transparentar el financiamiento que reciben? Pues la primera respuesta que te puedo dar es que hay mucha resistencia. Y no les está haciendo fácil. Es muy fácil acusar. Cuando estás en la oposición, ¿verdad? Apuntas y normalmente exiges al gobierno que cumpla. Pero bueno, yo recuerdo un dicho de mi mamá que decía que era de mala educación apuntar. Y para que evitaras que apuntar, me decía, a ver, acuérdate que cuando tú apuntas con un dedo, 3 te apuntan a ti. Así que cuando tú señalas a alguien que es un mentiroso, que es un ladrón o que lo que sea, o sea, no sea que te vaya a caer a ti 3 veces la maldición, ¿no? Entonces, los partidos políticos les está dando muchísimo trabajo a transparentarse. Les da miedo que conozcan los manejos que tienen de sus recursos, la forma como inclusive violan sus propias normas internas. Pero contra eso está el ciudadano. Está la persona que está allá afuera observando y que tiene que preguntar, y que vayan y pregunten a los partidos políticos, a su partido político, a los demás partidos políticos, qué se están haciendo con nuestros recursos. Porque finalmente lo que manejan en un altísimo porcentaje los partidos políticos son precisamente recursos públicos. Y en la medida que logremos que estos se acostumbren, siendo gobierno o siendo oposición, a informar, estamos de alguna manera garantizando que cuando lleguen a ser gobierno, ya van a tener ya esta conducta andada, aprendida. Va a ser mucho más fácil que ellos informen cuando sean gobierno. Entonces, yo siempre he dicho y siempre dije que los partidos políticos son como escuelas, donde se aprende a ser ciudadanos, donde se confirman las convicciones ciudadanas y donde a su vez se aprenden las responsabilidades, que también aprendes tus derechos, pero también tus responsabilidades, sus obligaciones. Y parte de ellas es precisamente el transparentar el manejo de los recursos y rendir cuentas. Entonces, si los partidos políticos no hacen eso, le estamos apostando a que en este país, no sé cuándo, no sé en qué siglo, creo que no me va a tocar verlo a mí, ya estoy casi convencida de ello, va a haber realmente un verdadero cambio. Entonces, el cambio reside mucho en los partidos, pero más, desde mi punto de vista, reside en el hombre de la calle, en la mujer, en la joven, en el estudiante, en todo el mundo, en el campesino. O sea, aquí no hay límite para que preguntemos. Entonces, cuestionemos a los partidos políticos, obliguémoslos a ser transparentes. Yo creo que en esa medida estaremos entre todos contribuyendo a tener un país mucho más democrático. Recientemente en Tlaxcala, en el marco de la segunda semana de transparencia, se realizó un foro donde coincidieron 5 partidos políticos para discutir el tema de la transparencia en estos institutos políticos. ¿Pero a qué conclusiones llegaron? Alma Inés Zamora Gracia, presidenta de la Comisión de Acceso a la Información de Tlaxcala,
expresa sus puntos de vista. La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala organizó durante esta semana que está transcurriendo su segunda semana de transparencia. Ahora ya con un año andado y con distintos aspectos en capacitación que hemos impartido a los entes obligados, que son 136 en Tlaxcala, acordamos en el Consejo General abrir esta semana con una conferencia magistral que impartió el doctor Jorge Abdo Francis, que fue homólogo de nosotros en Tabasco hasta hace unos días y que tiene muchísimo conocimiento en el tema de la transparencia y los partidos políticos. Finalmente, al terminar esta intervención, invitamos a los líderes de 5 partidos representativos en Tlaxcala, 1 local y 4 nacionales, que estuvieron presentes y comentaron con la audiencia la preocupación. La coincidencia general es que todavía existe una falta de transparencia grande que tiene que solventarse a través de la legislación y sobre todo porque la sociedad se interesa en estos temas. Finalmente también todos ellos coincidieron que si no hay una rendición de cuentas clara, transparente, oportuna, eficiente, están perdiendo su presencia ante la sociedad y ante quienes son los ciudadanos que votan por cada uno de ellos. Por otro lado, pidieron a nuestro Congreso del Estado mayores atribuciones para la comisión, pero sí la fortuna de coincidencia entre ellos es que todos comentan que es un asunto que llegó, que tiene que fortalecerse y que en lo futuro será uno de los aspectos más importantes, no solamente de los partidos políticos, sino de la vida social en su conjunto. Sabemos que representa todo un desafío el que los partidos políticos rindan cuentas a la sociedad de la cantidad de recursos que reciben. En este sentido, ¿por qué esta información podría ser importante para que la gente la conociera? El comentario que hicieron todos es que partiendo de que ellos generen confianza entre el electorado, seguramente en el momento de la toma de decisiones para elegir a sus representantes políticos, el que generen esta confianza entre la gente hará que ellos puedan tener mayores posibilidades de tener lugares dentro de la administración local o dentro de la administración federal. Háblese de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los congresos locales o en lo general las presidencias municipales, ¿no? Entonces es un aspecto que a mí me tiene muy contenta que muy responsablemente los líderes de los partidos en Tlaxcala, porque la ley así lo señala, están obligados a rendir estas cuentas a la sociedad. Hay una obligatoriedad en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Acceso a la Información, en la cual de oficio ellos deben difundir, de preferencia por los medios electrónicos, en este caso sus páginas web, cuáles son los presupuestos, estructura, programas de acción, en fin, de los propios partidos. Entonces, nos dio muchísimo gusto a los comisionados y a su servidora que ellos asistieran a este llamado y sobre todo que, bueno, están haciendo un compromiso público con la sociedad que finalmente es la que alimenta, por un lado, de candidatos para sus propios partidos y por el otro, pues de la generación de los impuestos es donde ellos tienen sus prerrogativas. Al obligar al partido político a divulgar los factores que le sirvieron para tomar alguna decisión pública, no se trata solamente de someterlos al escrutinio público con el mero propósito de exhibirlos, sino de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir explicaciones y justificaciones de los actos del poder. Con explicaciones puntuales, sencillas y completas, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal publica la serie de cuadernillos denominada Colección Educativa Cívica, con el objetivo de difundir y familiarizar al ciudadano con el derecho de acceso a la información. En la primera publicación, que es esta,
se refiere al estrecho vínculo que existe entre el ciudadano y el gobierno. Es decir, para que la transparencia sea posible, se requiere de una sociedad informada, participativa, interesada en el quehacer público y por otro lado se necesita también un gobierno democrático, abierto, dispuesto a proporcionar la información que se le solicite. De otra forma, si se genera una sociedad apática y el gobierno se niega a rendir cuentas sobre su quehacer, la transparencia tendría poca cabida en nuestro país. Esta publicación proporciona los elementos básicos y necesarios para explicar al ciudadano la importancia de conocer este derecho, así como la información que puede solicitar, los medios disponibles para acceder a la información, la defensa del derecho a saber en caso de estar inconformes con la respuesta generada por la solicitud, entre otras cosas. Este es el número 1 de la publicación de cuadernillos que presenta el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Hoy por hoy, los partidos tienen el derecho exclusivo de postular candidatos a cargos de elección, lo cual es una función pública de primer orden. De ahí que esté plenamente justificada una mayor exigencia de transparencia, de acuerdo a lo expresado por la consejera de Hidalgo, Flor de María López González. Importante. En el estado de Hidalgo, a través del Instituto Estatal Electoral, los partidos políticos están obligados o son sujetos obligados a rendir la información, porque es muy importante, porque son los que los candidatos en su momento dado van a ser electos por la ciudadanía y son los que nos van a gobernar. Y en consecuencia es una cadena que se tiene para dar la información de la aplicación de los recursos, de la aplicación de sus temas. No solo los partidos políticos, todos los sujetos obligados tenemos dos cosas que informar: nuestro patrimonio económico y el patrimonio documental, que son los archivos. Los archivos es algo muy importante en lo que todos estamos conscientes que estuvo abandonado por la historia del país, ya que los tenían en cajas en lugares no exprofesos, y ahora con la ley en el estado de Hidalgo, la ley de archivos, la ley de transparencia, que están hermanadas en tiempos, tenemos que trabajar, tenemos que analizar una y la otra, porque si no hay un archivo bien determinado, no hay una información bien dada. En consecuencia, los partidos políticos tienen que caminar de la mano con la ley de transparencia para que su trabajo, sus momentos de elecciones, sus momentos de cumplir con esta normativa sea acorde a la vida moderna del país, que es la transparencia. Pero ¿cuál es la otra visión del tema de la transparencia en los partidos políticos? Habla José Alarcón Hernández, político de carrera y quien ha participado en numerosas ocasiones representando a un instituto político. La sociedad hoy está requerida de transparencia y de combate a todo tipo de opacidad. De ahí que la conclusión es obvia: los partidos políticos como entidades de interés público, estamos obligados a someternos a la ley, a no ocultar absolutamente ninguna de nuestras acciones, porque además recibimos dinero público, dinero de los ciudadanos. De ahí que nosotros por eso estemos felices por la realización de estos eventos, porque nos permiten avanzar, perfeccionar las normas y sobre todo acatar la ley. La transparencia es parte de la responsabilidad pública que deben asumir también los partidos políticos. Está en manos de los legisladores comprender la necesidad de que las organizaciones se sometan a una regulación de carácter público para asegurar que el desarrollo de sus funciones y su comportamiento cumpla cabalmente con la misión para la cual fueron creados. Por su atención, muchas gracias y le invito a conocer más información de la Comisión para el Acceso a la Información Pública a través de nuestra página www.caip.org.mx. Muchas gracias. Hasta la próxima.